congregamos todos seamos de un mismo sentir y un mismo espíritu. Amén. Y eso es un gran soporte de lo que estamos hablando. Y esa casa dividida, mis hermanos, tenemos que tener cuidado con, como dice Gamaliel en Hechos capítulo 5, versículo 39. Mas si es de Dios, no podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces mira lo que nos dice la palabra. Cuidado con que tú te estás metiendo, aunque eso hijo de Dios, que de pronto tú estás diciendo que es una palabra de hombre o que se cree más que Dios o algo así, pero mucho cuidado que no estás lidiando con ese hombre, estás con Dios, estás metiendo con Dios, y el que se mete con Dios y el que está dividiendo esa visión, ese propósito del Señor, hay que tener mucho cuidado, iglesia, porque con Dios nadie se puede meter, porque para Él, el que le desvíe de cumplir su propósito, no es bueno. Vamos a leer versículo por versículo de San Marcos capítulo 3, del 20 al 30. Se dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Mira, se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. De pronto esa palabra no podían comer. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para aprenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belzebú, era un demonio, Satanás, y que por el príncipe de los demonios echaría fuera los demonios. Y habiéndoles llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Ahora, lo que nos está diciendo la palabra aquí es cómo Satanás va a sacar a sus propios instrumentos de una casa de oración. Porque, creerlo o no, hay instrumentos de Satanás que quieren dividir ¿a qué? Un hogar, quieren dividir un ministerio, quieren dividir ¿qué? Una empresa, quieren dividir amistades. Entonces hay que tener cuidado con todo eso, porque Satanás quiere dividir, vino a matar, a ser mentiroso, a destruir, a robar también. Entonces tengamos mucho cuidado, como lo dijo Gamaliel, no te estés metiendo con Dios. Y si te estás metiendo con Dios, las consecuencias son grandes. He visto muchas personas que creen que es el hombre, pero es Dios. Y si tú te metes con Dios una vez más, es tremendo. ¿Por qué? Porque para Dios lo principal es que Él es de salvar almas. Y si para Dios escoge lo más vil, lo más malo de este mundo para glorificarse Él y decir: yo por medio de pronto de un adúltero, de una prostituta, de un borracho, yo los cogí, mirando, los llevé para glorificarme, Él lo va a hacer. Entonces, esa casa dividida no puede estar dividida, debe estar unida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por eso la palabra es clara, nos dice que Satanás no puede echar sus propios instrumentos, y tenemos que tener cuidado con eso, mis hermanos y cristianos en la gloria. Y hay una palabra que yo la había dicho, creo que en el devocional, mis hermanos, y está en Gálatas 1:10. Yo no ando, dijo el apóstol Pablo a Gálatas, yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí, lo importante es que Dios me apruebe. Entonces, mira, lo importante es que aquí no es de caerle bien a Satanás, sino que Dios te apruebe todo lo que tú hagas. Y seguimos leyendo. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Entonces, llamémoslos así, esos fariseos, esos rebeldes, si están en rebeldía y ellos mismos están divididos en diferentes opiniones o diferentes formas de pensar, ¿tú crees que van a estar bien? O si un hogar conformado por hijos
un papá y una mamá y los dos tienen una idea diferente, ¿tú crees que van a estar bien? Claro que no. Dios nos ha dado sabiduría, Dios nos ha dado discernimiento, Dios nos ha dado algo muy, muy importante, que es una humildad. Y cada día debemos ser más humildes, mansos y humildes como su Hijo Jesús. Entonces, algo muy importante también, que debemos de pedir más sabiduría y más inteligencia celestial. Con eso no podemos caer en esta parte. Amén. Mi esposo colocó un ejemplo muy bonito para no ir tan lejos, y es el de la familia. Qué bendición los que ya llegamos a los pies del Señor y conocemos de nuestro Padre Celestial. Pero si tú nos escuchas... Ahí ponemos un paréntesis, porque hay muchos que dicen conocer, pero... Sí, no todo el que dice Señor, Señor, tiene a Dios en su corazón. Pero, por ejemplo, si tú eres conocedora del Señor y tienes una relación con una persona que no es conocedora de Dios, pero llegaste a los pies de Dios así, tú ya conociendo del Señor con esta persona, o sea, tú no conocías de Dios y llegaste a los caminos del Señor y ya tenías esta relación, tú debes de pedirle al Señor que si esta relación es agradable y es aprobada, y ante todo, si es la voluntad del Señor que tú estés con este hombre o con esta mujer, que sea el Señor redarguyendo el corazón de la pareja con la que estás en este momento, porque recuerda que el Señor dice que no debemos de unirnos con yugos desiguales, según de Corintios 6:14 dice eso. Es decir, que uno sea conocedor del Señor y el otro no, ¿me entiendes? Que no tengas la misma comunión espiritual. No podemos justificar, porque desafortunadamente hoy en día nosotros queremos hacer nuestra voluntad y justificamos lo que tenemos. Cuando ya entramos a los caminos del Señor, sabemos que debemos negarnos a nosotros mismos, que no es fácil, está bien, a lo que voy. Si es así, clamamos y le pedimos a Dios que Él haga ese llamado a nuestra pareja para andar en obediencia conforme a la voluntad del Señor, ¿sí? Si estamos siendo claros y nos estamos rigiendo a la palabra de Dios, ¿cuáles son los beneficios de esto? Nuestra casa no va a estar dividida, porque si yo busco del Señor, mi pareja también lo va a hacer, porque si yo quiero tener hijos, mi pareja también lo va a querer. Si yo quiero predicar la palabra, mi pareja también lo va a querer. La casa no va a estar dividida, ese hogar no va a estar dividida porque los dos tienen el llamado del Señor. Pero cuando Amén. Nosotros nos unimos bajo nuestra voluntad y no conforme a la voluntad del Señor, y llegan los hijos cuando no son planeados, pero bueno, llegan los hijos, y por lo general la mujer casi siempre es la que casi siempre recibe el llamado del Señor que el hombre, porque pues es lo que vemos hoy en día, más mujeres que hombres en las congregaciones. Y empieza esa división, al esposo no le gusta lo que el Señor dice en su palabra, entonces él no está de acuerdo con darle el primer lugar a Dios en su vida, no está de acuerdo con vestirse de una manera decorosa, respetuosa, con cambiar su forma de hablar, dejar aquellas costumbres viejas, todo aquello que no le agrada al Señor, porque en verdad antes de llegar a los pies del Señor hacíamos cosas que no le agradaban a Dios, pero Él tuvo su misericordia, no tuvo gran, infinita misericordia y nos llamó, como decía mi esposo, Dios llama de lo más vil y menospreciado para avergonzar. Pero ¿qué es lo que quiere Dios cuando te hace ese llamado? Que tú seas esa columna fuerte de tu familia, de tu hogar, de tu parentela, de tu barrio, de tu nación, de tu empleo, que tú seas aquella luz y seas tú llevando esa palabra que el Señor tiene, esas nuevas buenas de salvación. Es lo que el Señor quiere, no nos debemos delimitar, pero si nosotros somos aquel instrumento direccionado por el Señor, uno se encarga de ser obediente, de regirnos a la palabra del Señor, y Dios hará, como siempre lo hemos dicho en Cristianos en la Gloria, más que una palabra, más que nos vean con la Biblia debajo del brazo, nuestras actitudes, nuestra humildad, nuestro amor, nuestro perdón nos va a ayudar. Y si el Señor nos pone en un trabajo que está dividido, si Él nos lleva allí con un propósito, el Señor a través de nosotros puede quitar esa división en aquel empleo secular. Y el versículo 26, mira lo que dice: y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Entonces, mira, muchas veces me han dicho a mí que soy tonto, que no sé predicar, que soy flaco, que me creo más que Dios, que no sé qué. Entonces es lo que quiere Satanás, dividir el propósito de Dios conmigo. Entonces Satanás quiere decir: no, ese Dios no te va a ayudar, y va a usar personas. ¿Para qué? Para que yo me aleje de la presencia del Señor.
Y recuerda que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros somos esa iglesia. Cada uno somos esa iglesia, esa novia esperando por el novio para ir a las bodas del Cordero. Entonces, mira lo que nos dice el 26 una vez más. Y Satanás se levantará contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Entonces, cuando Satanás usa instrumentos, lo puede usar en tu hogar. A veces tú te pones de mal genio, te alteras. No es tu esposa, no es tu esposo. Es Satanás queriendo hacer que haya contienda, haya división en tu hogar, también en tu congregación. Créelo o no, tú me van a decir, pero no. Y de pronto cortan esta parte del audio y la malinterpretan. Hay instrumentos de Satanás en cada congregación. Hay instrumentos, creémoslo o no, hay instrumentos que quieren dividir las iglesias. Quieren darle chisme que el hermano con la hermana y hacer que armar la congregación. Porque una vez más Satanás vino a destruir y no a unir. Versículo 27. Antes del versículo 27, mi esposa quiere decir algo. Claro que sí, cuando mi esposo coloca el ejemplo de que debemos ser un buen testimonio en nuestra forma de vestir, de hablar, de actuar. Mira que en esto también vemos cuando estamos divididos como persona. Ya tomamos el ejemplo en la familia. Cuando yo, voy a poner de ejemplo Mónica, estoy conociendo al Señor o ya soy servidora de Dios y ya conozco las normas y cómo el Señor quiere que yo sea transformada. Está en mí si lo acepto, quiero obedecer. Si yo digo que obedezco, yo me acojo a las normas que Dios tiene a través de su palabra y a las normas que están estipuladas en mi congregación, ¿verdad? Pero si mi cuerpo no está de acuerdo con mi carne, viene la lucha espiritual y la lucha carnal. Y acá vamos a ver nuestro templo dividido, porque la obra de la carne nos va a tirar hacia aquellos deleites que no son agradables al Señor, mas el Espíritu va a estar luchando para que nosotros no nos desviemos del camino, que nuestra mirada no se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda. Por ejemplo, si te gusta la venganza, no es del Espíritu. Amén. En eso, mira, no solamente en la forma de vestir, no solamente en la forma de comportarnos, sino en nuestros sentimientos. Empieza nuestra lucha. No voy a perdonar a mi esposo porque tiene un pasado aterrador, porque cometió errores y no lo voy a perdonar. Lo siento, estás equivocado o equivocada. En su palabra el Señor nos dice que hasta 70 veces 7 debemos perdonar. Esto no quiere decir que entonces como me deben perdonar 70 veces 7, entonces cada vez voy a hacer esas 700 y punta de veces para que me perdonen. No, claro que no. Pero yo debo ser consciente de que el Señor nos llamó a vivir en paz, en armonía, a que no tengamos una casa dividida. Por eso es muy importante que mi parte espiritual esté bien, esté sin mancha, sin arruga, porque cuando empezamos los caminos del Señor y aún ya llevando tiempos en ellos, tenemos una lucha entre la carne y el espíritu, con nuestros sentimientos, con nuestro perdón, con todo pecado oculto que hay en nuestro corazón, aún porque vamos a estar asediados por Satanás y él va a querer hacernos caer y es ahí donde viene la lucha. Pero yo sé que mi Cristo vive, yo sé que el Señor es más fuerte, por eso no podemos permitir que nuestro cuerpo que le pertenece al Señor, que es el templo, yo esté demostrando que mi cuerpo está dividido, que mi casa, que esta casa donde el Señor mora está dividida, porque yo no puedo proclamar a un Dios y que mis actitudes, mi vestuario, mi forma de comportarme diga todo lo contrario, porque ahí estaría siendo mentirosa y este templo estaría dividido entre la carne y lo espiritual. Amén. Y el domingo, primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Tú realmente amas a tu prójimo? ¿Realmente amas a la persona que tú de pronto te hizo daño? Tú dirás, pero ¿por qué necesito perdonarlo? Necesitamos perdonar, porque si Dios nos ama con nuestros defectos, con nuestras falencias, ¿por qué nosotros no nos podemos perdonar si Cristo nos ama? Mira, un testimonio que ha pasado últimamente. ¿Cómo tú puedes dejar de amar a una persona si Cristo te ha amado toda una vida? Desde pequeño, desde el vientre de tu madre, antes. ¿Cómo tú puedes dejar de amar? Yo no entiendo, no me cabe en la mente. Pero bueno, Dios obra en cada ser humano. Y yo sé que
Su misericordia es tan grande y tan poderosa que Él puede obrar en cada corazón.